Qué alegría poder saludarles a todos ustedes en esta mañana. Bienvenidos a la casa de Dios, y cuánto más cuando estamos disfrutando de un ciclo maravilloso de la palabra de Dios. Y hemos venido aprendiendo durante todas estas conferencias, predicaciones, cómo vencer el pecado. Hoy llegamos a nuestro tema número 9 y ya nos queda solo uno. Así que siento un poco de nostalgia porque ya estamos llegando al final, nos estamos despidiendo, pero pienso que Dios ha sido bueno y Dios nos ha venido mostrando de manera maravillosa claves básicas para lograr vencer el pecado. Así que antes de entrar quiero que me permitan elevar una plegaria al Señor, pedir a Dios que se manifieste y que Él obre con poder en esta hora. Querido Padre, te pedimos que tú, Señor, envíes a tu Espíritu Santo a este lugar. Seguramente ya está con nosotros, pero que impacte poderosamente cada mente, que impacte poderosamente cada corazón. Que tu presencia, Señor, nos ayude a entender con claridad tu palabra. Que, Señor, tú uses al instrumento humano y que seas tú transformando nuestras vidas con cada lección aprendida. Bendice a todas las personas que ven este tema alrededor del mundo. Donde quiera estén, Señor, tócales en este instante. Quien quiera que esté escuchando tu palabra a través de la televisión, tócales, Señor, con poder. Permite que tomen decisiones para vida eterna, que decidan vivir fieles a ti desde ahora y por la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén, Señor. Para beneficio de quienes quizás están entrando apenas en el tema 9 a través de la televisión, y para beneficio de quienes están llegando aquí por quizás primera vez a escuchar estos temas, todas las noches hago un pequeño resumen y todas las conferencias, y ese resumen tiene el siguiente propósito: es que al repetir una y otra vez los conceptos puedan quedar afirmados en la mente. Es un proceso pedagógico simplemente. La repetición es la madre del aprendizaje, y cuando uno repite y repite, pues aprende y graba conceptos. Así que voy a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora durante esta semana. Hemos visto las claves para vencer el pecado. La primera clave que vimos es: conoce lo que es pecado. La gran mayoría de personas creen que pecado es solo infracción de la ley, y no es así. Pecado es mucho más que eso. ¿Qué es pecado? La violación de la verdad revelada por parte de Dios, de la voluntad de Dios. Cuando tú violas la voluntad de Dios, eso se convierte en pecado. Así que la segunda clave que vimos es que debemos identificar al originador del pecado. Y el originador del pecado, un querubín en el cielo que convenció a la tercera parte de los ángeles que él les podía ofrecer un mejor gobierno. Generó una rebelión en el cielo y entonces fue expulsado del cielo. Y porque el pecado que se sembró en él fue el orgullo, el más grande de todos los pecados y el propiciador de todos los demás pecados. La tercera clave que estudiamos es: decide en qué bando estar. Y entonces esa guerra que hubo en el cielo, hubo un ganador y hubo un perdedor. El ganador fue Miguel y sus ángeles. Miguel, el nombre que recibía Cristo antes de hacerse hombre, cuando estaba al comando de todas las huestes angélicas. Y entonces él ganó, pero hay un perdedor. El perdedor es Satanás con sus ángeles. Fueron expulsados del cielo. Así que tú debes decidir en qué bando estar. Yo y mi familia decidimos estar en el bando de Miguel, en el bando de Cristo, y poder seguir caminando con Él cada día de nuestra existencia. No hay términos grises, tienes que estar en uno de los dos bandos. No hay otra posibilidad. Así que decide en qué bando estar. La cuarta clave que vimos es: obedece solamente a Dios y desecha otras opiniones, porque ese conflicto se trasladó al planeta Tierra, y entonces Dios le había dado la orden a Adán y Eva de que no podían comer de ningún árbol del huerto, de todos los árboles del huerto podían comer, solo de uno no podían comer, y Satanás quería cambiarle la idea y les dio otras opiniones diciéndole que entonces no podían comer de ninguno. Finalmente ellos cometieron pecado, tomaron del árbol que Dios había dicho que no debían comer y pecaron. Cuando nos ponemos a escuchar otras opiniones diferentes a la palabra de Dios, entonces estamos en peligro y pecamos. Número 5, no confíes en tus sentidos. Adán y Eva fueron llevados a la desobediencia por sus sentidos. Escucharon, vieron el fruto,
lo tomaron, el tacto, lo comieron, y entonces los sentidos los llevó al pecado. Los sentidos nos brindan placer momentáneo, pero Dios quiere darnos felicidad duradera. El placer se recibe por los sentidos y dura cierto tiempo, pero la felicidad que Dios da es un sentimiento mental que Dios por medio de su Espíritu coloca dentro del hombre para que seamos felices en esta tierra y por la eternidad. La siguiente clave es: confiesa a Dios tu pecado y no lo justifiques. Adán y Eva justificaron su pecado, su error, le echaron la culpa a otros, buscaron culpables. No, cuando nosotros simplemente cometemos un pecado debemos reconocerlo y se acabó. Pidámosle perdón a la esposa si nos equivocamos, pidámosle perdón a los hijos, al hermano, al compañero, a quien ofendamos, a Dios especialmente cuando violamos sus preceptos, pero no andemos justificando nuestros pecados, porque eso no nos lleva a ninguna parte. La clave siguiente, la clave 7, conoce las terribles consecuencias del pecado. Cuando una persona conoce las consecuencias del pecado, evita cometer errores. Así como tú, al conocer las leyes del país o las leyes de tu estado o las leyes de tu ciudad, evitas por las sanciones que hay del cometer o violar cada una de esas leyes, evitas cometer errores. Tú no te pasas semáforos en rojo porque eso te da como consecuencia una multa, un ticket, así que lo evitas. De esa manera, el conocer las consecuencias del pecado nos ayuda para no caer en pecado. Clave número 8, huye del lugar donde está la tentación y el acoso. Esto le pasó a José cuando era asediado por la esposa de Potifar. Él huyó porque estaba siendo acosado, estaba frente a la tentación que Satanás le había puesto, todas aquellas cosas que lo rodeaban, pero tomó la decisión correcta, y la decisión correcta fue huir. Y escuchen, anoche expliqué que una cosa es alejarse del pecado, pero otra cosa es huir del pecado. Quien se aleja todavía tiene la oportunidad de seguir mirando. Quien huye, corre y no voltea a mirar hacia atrás. Y frente a los pecados sexuales especialmente, huyan. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 2:22. Huid de las pasiones juveniles. Es lo que dice 1 de Corintios capítulo 6 versículo 18. Huid de la fornicación. Así que esto va a ser fundamental. Siguiente clave que hemos visto. Clave número 9. Decide no contaminarte con lo pecaminoso. Eso fue lo que hizo Daniel. Toda la comida del rey tenía que recibir ración, tomar del vino del rey. Daniel decidió no hay nada más fuerte en la vida que una decisión. Cuando tú tomas una decisión, eso es fundamental, eso te ayuda a crecer. Las decisiones en la vida, cuando se toman con la ayuda de Dios y Él nos ayuda a mantener esas decisiones, es extraordinario. Así que tú tienes que mantenerte, no tocar lo pecaminoso, porque decide hacerlo y vas a ser un triunfador. Clave número 10. Busca amigos fieles a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego eran amigos. No se arrodillaron a adorar la imagen, y Dios los protegió en el horno de fuego ardiente. Los echaron allá, pero su amistad y su confianza en Dios fue importante. Busca gente espiritual que te rodee, busca amigos espirituales, busca los más espirituales de la iglesia para que te ayuden, porque eso es fundamental para que tu vida siga adelante y puedas vencer el pecado. Número 11, estudia la Biblia para defenderte. Jesucristo, que conoce muy bien la Escritura, Él mismo la inspiró por medio del Espíritu Santo. Cada vez que Satanás le trajo una tentación, ¿con qué respondió Jesús? Con la Biblia, con un escrito está. Pero Satanás también conoce la Biblia, porque usó la misma Biblia para tentar a Jesús. Así que estudia la Biblia. Número 12. Pide ayuda al Padre para ser victorioso frente a la tentación. La más grande tentación que enfrentó Cristo no fueron las 3 tentaciones del desierto. La más grande tentación se dio en el Getsemaní, previo a su muerte, porque Él en su humanidad tenía el temor humano de experimentar el dolor, de experimentar los azotes, de experimentar que le traspasaran su cuerpo con clavos, de experimentar la muerte. Y eso fue difícil. Por eso Él pidió al Padre y le dijo: Padre, ¿qué dijo? Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú quieres, conforme a tu voluntad. Así que noten ustedes que Jesús, en medio de la tentación, ¿a quién pidió ayuda?
al Padre. Así que aquí el Señor oró en medio de la tentación, ora como Jesús venció. Clave número 13, identifica la pasión que hay en tu interior. Todos los seres humanos somos responsables de nuestras propias tentaciones porque estamos movidos por pasiones internas. Esas pasiones internas son fruto de la experiencia, de lo que hemos vivido en el pasado, de nuestra vida mundana quizás. Y entonces cuando nosotros alimentamos esas pasiones que hay en nuestro interior, pues finalmente cedemos al pecado. Lo mejor es no alimentar la pasión, dejar esa pasión morir de hambre y solo alimentar lo espiritual. Y cuando alimentamos lo espiritual, somos triunfadores. La clave número 14, acepta la gracia de Cristo. Tú y yo no merecemos la gracia, somos pecadores, pero Él nos da un regalo. Es un don inmerecido y nos da salvación y vida eterna. Debes aceptar esa gracia preciosa que Él te ofrece. Número 15, somete tus pensamientos a Dios. Cada vez que tú vas a pecar, antes de pecar has pensado. Primero piensas. Después de que piensas, tú imaginas. Después de que imaginas, viene entonces el deseo. Después del deseo, la voluntad decide, ¿lo hago o no lo hago? Y después, ya entonces viene el consentimiento. Y ya consentir ya es pecar. Así que lo que tenemos que hacer es primero pedirle a Dios que domine los pensamientos. Cuando viene un pensamiento pecaminoso a tu mente, subyúgaselo, entrégaselo a Dios para que Dios pueda Él dominarlo. Número 16, somete tu cuerpo a Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo siente, pero muchas veces entregamos nuestro cuerpo al pecado. El cuerpo no es para la fornicación, dice la palabra del Señor en 1 Corintios el capítulo 6. Y el mismo capítulo habla de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sometamos el cuerpo a Dios. Número 17, lo vimos ayer. Conoce las gloriosas recompensas para vencer el pecado. Y hablamos de 9 recompensas, 6 que Dios nos da en la tierra y 3 más para la eternidad. La corona de la vida eterna, la eternidad preciosa que Dios nos da. Cuando usted conoce las recompensas, usted dice, wow, no voy a pecar porque entonces podría perder esas recompensas preciosas. Y qué bueno que nosotros podamos aceptar las recompensas. Y vamos a entrar después de este resumen en el tema de hoy. Y yo sé que me tomé un tiempo para el resumen, pero es importante que estos conceptos estén quedando afirmados en la mente de cada uno. Vamos a entrar. Entremos en materia. Quiero decirles que hoy, el tema de hoy titula ¿Cómo vencer el último gran pecado de la humanidad? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo vencer el último gran pecado de la humanidad? La Biblia comienza con el libro de Génesis y ahí está el primer pecado de la humanidad. Termina con el libro de Apocalipsis y ahí en el libro de Apocalipsis encontramos el último gran pecado de la humanidad. En el libro de Génesis aparece que Satanás fue el gestor del primer pecado de la humanidad. Pero también el libro de Apocalipsis nos dice que Satanás es el gestor del último gran pecado de la humanidad. También la palabra del Señor nos muestra que Él quiso que ese pecado, Satanás quiso que ese pecado se extendiera a todos los hombres. Por eso engañó a Adán y Eva. Pero al final Satanás va a querer que también ese gran pecado abarque a todos los seres humanos. Y de paso, hoy está abarcando ese pecado a la gran mayoría de seres humanos. Lo que Él desea y lo que hizo desde el principio es llevar a la humanidad a desobedecer a Dios. Y al final quiere también que todos desobedezcan a Dios. Todo el tiempo Satanás ha buscado la adoración. En el cielo Él quería ser adorado. En el cielo Él quería que los ángeles le rindieran pleitesía. Pero al final de la historia Satanás quiere lo mismo. Es a través de todos los tiempos. Quiere que la gente lo adore. Y hoy vamos a mirar eso. Hay 2 propósitos que tiene Satanás. 2 propósitos con la humanidad. Número 1, que la humanidad lo adore. Número 2, llevar a la humanidad a desobedecer. Sencillo. ¿Cuál es el objetivo número 1 que tiene Satanás? Que la humanidad ¿qué? Lo adore. ¿Cuál es el segundo objetivo que tiene Satanás? Que la humanidad desobedezca a Dios. Ahora, ¿cómo puede hacer Satanás que la humanidad lo adore? 2 formas. Número 1,
Satanás no se muestra como él es. Él se disfraza. Si él se muestra como él es, la gente no le va a adorar. Así que para conseguir la adoración de la gente, no lo puede hacer tal como es. Es más, no lo pudo hacer en el huerto del Edén. Y de paso, la inspiración profética a través de Elena White nos muestra que los ángeles y Dios mismo le había advertido de que Satanás había sido expulsado del cielo. Y así que si Satanás se presenta como el ángel caído delante de Adán y Eva, ¿qué hubiera pasado? Eva lo hubiera inmediatamente ¿qué? Rechazado. Pero él vino disfrazado en forma de serpiente. Y por supuesto, eso hizo que Eva fuese engañada. Y más cuando la serpiente no era un animal que se arrastraba. La serpiente era un animal que se movía, volaba por el huerto, que llamaba la atención a la mujer. O si no, no tendría razón cuando el Señor le dice a la serpiente que a partir de ahora tú vas a comer del polvo de la tierra. Y entonces eso le llamó la atención especialmente a Eva. Pero vale la pena aclarar que él se sigue disfrazando y se ha disfrazado a través de toda la historia. Porque esa es su estrategia, no la cambia. Sigue siendo la misma porque es la mejor. La mejor para engañar es disfrazarse. Vayan conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios, dice la palabra del Señor. Vayan conmigo, 2 de Corintios, el capítulo 11. 2 de Corintios 11. Y allí el Señor nos muestra, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 15. 2 de Corintios 11, 13 al 15. Dice el Señor, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. O sea que hay apóstoles falsos y hay apóstoles ¿qué? Verdaderos. Y los falsos se disfrazan como apóstoles ¿de quién? De Cristo. Y sigue diciendo el versículo siguiente. Y no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Satanás qué hace? Se disfraza. Y sigan leyendo conmigo. Y sigue diciendo, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso quiere decir que Satanás, para engañar, hace que la gente o que algunos ministros o que algunos hombres o que algunos líderes religiosos se disfracen como líderes de Cristo, pero realmente son líderes ¿de quién? De Satanás. Así que la mejor manera que él encontró para poder engañar a la humanidad y buscar que le adoren es disfrazándose. ¿Está claro ese punto? Vamos con el siguiente punto. La segunda manera como él logra su objetivo de que los seres humanos le adoren es que él usa a las naciones a su favor. Él domina naciones, domina a los líderes de las naciones para que estén a su favor. Lo ha hecho a través de toda la historia. Y ustedes van a encontrar cómo en el pasado, si ustedes comienzan a mirar la Biblia desde el libro de Génesis, cómo Satanás logró que muchos adoraran dioses falsos. Y el principal centro de adoración de esos dioses falsos estaba promovido por el gobierno de esas naciones. Comenzando desde el mismo Egipto. Egipto tenía muchos dioses falsos. Y los principales promotores de esos dioses falsos, ¿quiénes eran? Los gobiernos, las naciones. Quiero que miremos algunos textos en la Biblia que nos van a ayudar a aclarar este concepto que estamos presentando. Vamos a mirar Génesis, Éxodo, el capítulo 12. Éxodo, el capítulo 12. Para hablar un poco de algunas de esas naciones, quiero comenzar con Egipto. Éxodo capítulo 12 y vamos a mirar el verso 12. Éxodo 12, 12. Dice el Señor en su palabra. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Sobre quién iba a ejecutar Dios sus juicios? Sobre todos los dioses paganos de Egipto. Egipto tenía muchos dioses paganos. Y ustedes van a encontrar a través de toda la historia del pueblo de Dios cómo siempre Satanás se infiltró en el pueblo de Dios. Satanás puso hombres que estaban bajo su dominio,
reyes que estaban bajo su dominio y llevó a las naciones, aún el pueblo de Dios, a que se desviara a una falsa adoración. Porque si él lograba que se adorara falsamente, realmente estaba logrando que se le adorara ¿a quién? A él. Porque estaba adorando esos falsos dioses. Ahora, miren por ejemplo otro texto. Pensemos ahora en el imperio babilónico. Ya toqué esto en algún momento de la semana y quiero volverlo a tocar para que sea más fácil la comprensión. Vayan a Daniel el capítulo 3 y ustedes recuerdan que Nabucodonosor tuvo un sueño en Daniel el capítulo 2. Él en ese sueño de Daniel 2 representaba la cabeza de oro, pero él mandó a hacer ahora una estatua toda de oro y dijo que todos adoren esa estatua. Vamos a mirar el texto. Miremos Daniel capítulo 3 y vamos a mirar el versículo 4 y 5. Daniel 3, 4 y 5. Dice el Señor en su santa palabra. Daniel 10, 4 y 5. Daniel 3, perdón, 3, 4 y 5. Escuchen. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. O sea que el rey estaba incitando a adorar dioses ¿qué? Falsos, una imagen. Es los reyes promoviendo la falsa adoración. Noten cómo Satanás usa a los líderes de las naciones para que promuevan esa falsa adoración. Ahora miren, lo mismo pasó en el imperio medo, cuando los medos toman el poder. Y ahí Darío, que era el rey medo, toma el poder. Vayan conmigo ahí mismo a Daniel, el capítulo 6. Daniel, el capítulo 6, el versículo 7. Daniel 6, 7. Darío era el rey de los medos y dice el versículo 7 que sus allegados se reunieron y le hicieron una propuesta al rey para perjudicar a Daniel. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulguemos un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones. Noten aquí cómo se está estableciendo una ley religiosa por parte del Estado. Y ustedes van a ver que esa ley religiosa la firmó Daniel. Y Daniel firma la ley, y quien viola la ley porque quiere seguir siendo fiel a Dios, ¿es quién? Daniel. Y Daniel debe ser echado al foso de los leones. Así que Satanás, número uno, se disfraza para que la gente le adore. Y número dos, Satanás, ¿qué hace para que la gente le adore? Usa los gobiernos para que los gobiernos dicten ¿qué? Leyes para que la gente adore falsamente. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Ahora, después de que están claros esos conceptos, entonces quiero que miremos o aportar un poquito más a este último concepto. Para que ustedes noten hasta dónde estaba el poder de Satanás y dónde él creía en el tema de los imperios y que él es el dueño de esto. Noten que él hizo ese mismo argumento en las tentaciones con Jesús, muchos años después. Vayan ustedes a Mateo el capítulo 4, Mateo 4, donde están las tentaciones. Y vamos a encontrar en Mateo 4 lo siguiente. Dice Mateo 4. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 10. Otra vez lo llevó el diablo a un monte alto. ¿A quién llevó el diablo? A Jesús, a un monte alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adoras. Miren qué iluso. Satanás reclamaba los reinos del mundo para él. ¿Notan ustedes por qué él usa los reinos? Eso mismo sucede hoy. Satanás está detrás de muchos gobernantes y de muchas naciones hoy. Quizás en el pasado se ve un poco más fuerte, pero él sigue teniendo el control de muchos poderes. Y entonces eso se le ofrece a Jesús. Mira, Jesús, los reinos. Todo esto te daré. Y saben, esa tentación estuvo bien pensada. ¿Y por qué estuvo bien pensada? Porque la misión con la que venía Jesús a la tierra era recuperar este mundo perdido.
Y el ofrecerle los reinos era una posible manera de recuperar el mundo perdido. Durante todo ese tiempo Satanás había sido el dueño del mundo. El mismo Jesús lo llama en algunas oportunidades el príncipe de este mundo. Y ahora Satanás piensa muy bien la tentación como pensó las otras. Y entonces le dice, bueno, toma, te entrego lo que tú perdiste. Aquí te lo entrego, lo recuperas. Lo único que tienes que hacer es ¿qué? Adorarme. ¿Notan ustedes cómo ha venido pidiendo adoración a través de todos los tiempos? De dos maneras, disfrazándose porque la gente no lo va a seguir a él. Y la segunda manera es ¿qué? Usando a los imperios y los gobiernos. Sin embargo, hay algunas pocas personas en el mundo que adoran a Satanás abiertamente. Muy pocos. Hay lugares aquí en Estados Unidos y la adoración a Satanás comenzó aquí cerca, en la ciudad de San Francisco. Aquí se escribió la primera Biblia satánica, año 1969. Se estableció la primera iglesia satánica. No obstante, ha sido catalogada la ciudad de San Francisco como una ciudad perversa, con mucha maldad. Así que allí comienza el tema del satanismo, porque algunos le adoran. Miren, por ejemplo, en lugares como España, Austria, Colombia, Perú y otros más, hay pequeños lugares, poblaciones donde hacen festivales al diablo. Festivales al diablo. Yo fui presidente de un territorio en mi país, en Colombia, donde hay una ciudad que se llama Río Sucio. Y en la ciudad de Río Sucio, cada 2 años, hay un festival de adoración al diablo. Y a todos los niños los disfrazan de diablo, porque se da ese festival. Pero pocas personas en el mundo lo hacen. La gran mayoría de personas en el mundo que adora a Satanás está engañada. Está engañada. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora, habiendo presentado este panorama, vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13. Y quiero que miremos el versículo 4 y el versículo 8. Apocalipsis 13, voy a leer primero el 4, luego voy a leer el 8. Dice, y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Según Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera la serpiente, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que el dragón es Satanás. Entonces, vuelvo al punto. Y adoraron al dragón o a Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 8, la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero. Así que, número 1, aquí la gente está adorando a Satanás, ¿sí o no? Pero Satanás, que se camufla, pones a la bestia delante de él. Porque la bestia es un poder creado por él con el único propósito de que la gente ahora adore a la bestia creyendo que está adorando a Dios, y al adorar a la bestia lo están adorando ¿a quién? A él. Por eso la gente, los habitantes del mundo, adoran a la bestia. Y los habitantes del mundo, los que no están escritos en el libro de la vida, adoran también a Satanás. Así que miren, aquí hay 2 grupos. Número 1, los que están en el libro de la vida del Cordero. Esos adoran solo a Dios. Pero hay otro grupo, los que no están en el libro de la vida del Cordero. Y los que no están en el libro adoran a Satanás y a la bestia. Quiero aclarar el concepto de por qué la bestia no puede ser adorada bajo ninguna circunstancia y por qué Satanás no debe ser adorado bajo ninguna circunstancia. Y la clave de hoy, para vencer el pecado y vencer el último pecado sobre la tierra, la clave de hoy es: adora solamente a Dios. Esa es la clave. ¿Adora solamente a quién?
No hay a nadie más quien adorar. Nadie más. En el mismo libro de Apocalipsis, vayan al capítulo 4, el versículo 11. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Miren lo que dice el Señor. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las ¿qué? Las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron ¿qué? Creadas. ¿Cuál es la razón por la que nosotros adoramos a Dios? ¿Cuál es? ¿Qué es el creador? La única razón por la que adoramos a Dios es porque Él es el creador. No podemos adorar a nadie diferente a Dios porque Él creó todas las cosas. Satanás, ¿qué se está atribuyendo? Él no creó nada. Todo lo hizo Dios. Pero como su deseo a través de los tiempos es pedir adoración, pero una adoración que no se le puede dar porque Él no es el creador. Así que esta razón es fundamental. La exhortación de la Biblia es clara. Solo se debe adorar ¿a quién? A Dios. Pero el orgullo de Satanás es el que pretende que él pueda hacerlo. Así que cuando usted no adora al creador, usted está adorando falsamente. ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Adorar a quién? Al creador. Y cuando usted no adora al creador, hay adoración, pero ¿esa adoración qué? Falsa. O sea que aquí hay un conflicto bien claro. Y están con los mismos dos grupos. Los que están en el libro del Cordero adoran al creador. Los que no están en el libro de la vida del Cordero adoran falsamente. Y adoran a la bestia. Y al adorar a la bestia, adoran al que está detrás de la bestia, que es Satanás, que ha estado detrás de los poderes todo el tiempo. ¿Está claro hasta aquí, verdad? Vamos bien. No quiero que pierdan el hilo porque lo que continúa es bien interesante. Y el Señor tiene cosas maravillosas. Dios en su infinito amor le advierte al hombre del cuidado de adorar falsamente. Y eso está en Apocalipsis el capítulo 14. Es el mensaje de los tres ángeles, pero solo voy a tocar el mensaje del primero y el mensaje del tercer ángel. El capítulo 13, que ya miramos, habla acerca de adorar al dragón y a la bestia. Pero después de que el Señor habla de quién es la bestia, yo no voy a hablar el tema de la bestia aquí, ni voy a profundizar. Si ustedes quieren profundizar en el tema, pueden escuchar algunas conferencias del pastor Esteban Bor, pueden entrar a la aplicación de Zoom TV, descarguen en sus teléfonos celulares, SUM TV, descarguen su aplicación, bajen la aplicación, ahí podrán ver muchos sermones espectaculares, además de que pueden tener el canal online permanentemente. Esta serie de temas se va a estar repitiendo y la pueden volver a ver para mirar todos los conceptos. Pero si quiere conocer más de la bestia, escucha al pastor porque hace una presentación extraordinaria con detalle de quién es la bestia. Sin embargo, vale la pena aclarar que como mi objetivo no es tanto presentar a la bestia, es presentar el hecho de que hay falsa y verdadera adoración, es que hoy Satanás tiene como propósito llevar a los hombres a que adoren falsamente, pero Dios les advierte, tengan mucho cuidado. Les presenta a la bestia en el capítulo 13 o a las dos bestias y en el capítulo 14 viene la advertencia. Ahí está la advertencia, vayan conmigo. Versículo 6. En medio del cielo, mensaje del primer ángel, vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y qué, y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ¿a qué? Ha llegado. Adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Sencillo. El mensaje del primer ángel es un mensaje a todo el mundo. Y a todo el mundo hay que decirle, y eso es lo que está haciendo este canal Zoom TV, a todo el mundo hay que decirle que tengan cuidado, porque viene el juicio, ha llegado la hora del juicio. Y además de eso, el mensaje del primer ángel dice cómo salir victorioso del juicio. Porque dice, viene el juicio, así que para que salgas victorioso del juicio, adora al creador. That's it. Así de sencillo.
Tú tienes que enfrentar el juicio. ¿Quieres salir victorioso del juicio? Adora al Creador. Ese es el mensaje del primer ángel. Pero luego viene el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje más complejo. Mientras que en el mensaje del primer ángel nos dice qué es lo correcto que debemos hacer, en el mensaje del tercer ángel nos previene contra lo incorrecto. Vamos a mirarlo. Ahora quiero que vayan conmigo al versículo 9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Lo correcto: adora a Dios, solamente a Dios, al Creador. Saldrás victorioso del juicio. Lo incorrecto: cuidado, no adores a la bestia. Y no solo eso, Dios se toma el trabajo de mostrarnos las consecuencias de los que adoran a la bestia. Una de las cosas que hace Satanás, en lo cual es experto, es que la gente desestime las consecuencias del error o del pecado. Si tomaban a Adán y Eva del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, Satanás, o mejor, Dios les dijo primero: el día que coman morirán. Y Satanás les dijo: ¿no qué? No moriréis. Hay muchas personas que creen que Dios no va a juzgar a la humanidad. Hay muchas personas que creen que eso del juicio es una fábula, aunque está tan claro en la Biblia. Hay muchas personas que creen que somos tan buenos que Dios nos va a salvar a todos. De paso, yo creía eso antes de ser cristiano. Yo decía: mire, yo no robo, yo no mato a nadie, yo soy buena gente, Dios me va a salvar. Y quizás algunos de ustedes todavía podrían pensar así, pero la Biblia es clara. Y por eso Dios está advirtiendo: usted o adora a Dios como dice el primer ángel, o adora a la bestia como dice el tercer ángel. Si hace lo que dice el primer ángel, saldrá victorioso. Si hace lo que dice el tercer ángel, o lo que el tercer ángel te invita a no hacer, recibirás las consecuencias de tu error y de tu pecado. Hasta aquí está claro el punto. Estos dos mensajes nos advierten de lo que viene, de esa verdadera y falsa adoración. Pero ahora quiero aclarar un concepto. ¿Qué es adorar? ¿Qué es adorar? Saben que no dé usted por obvio lo que todo mundo cree que es obvio. Hay cosas que tenemos que analizar. La palabra adorar significa rendir tributo, rendir homenaje, pero hay una tercera definición que esta palabra viene del griego proskuneo, que es adorar, y hay una tercera definición que se aplica a esta palabra y se dice amar intensamente. O sea, adorar es amar ¿qué? Intensamente. Si usted ama a Dios, debe amarlo ¿cómo? Intensamente. Cuando usted ama intensamente a Dios, entonces usted ¿qué? Adora a Dios. Y saben que ese concepto, porque siempre hemos visto el tema de rendir tributo, pero ese es un concepto bien interesante de la palabra proskuneo, de donde se traduce adorar, del griego, porque eso es lo que la Biblia refleja. La Biblia refleja que a Dios hay que amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas. Vamos a repasar el concepto. Vayan conmigo a Deuteronomio, el capítulo 6. Deuteronomio, el capítulo 6. Voy a leer la Shema judía, la oración más importante para el pueblo de Israel, pero también debiera ser la oración más importante para nosotros, los hijos de Dios. Y dice la Shema judía, Deuteronomio, el capítulo 6, desde el versículo 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus ¿qué? Tus fuerzas.
Debo amarlo intensamente. Uno de los grandes errores que los padres de familia cometen al formar a sus hijos es que se la pasan enseñándole a los hijos es lo que no debo hacer. Prohibición. El sábado no haga esto, el sábado no haga esto, no haga esto, no haga esto. Y el niño se siente aburrido, amargado. A los niños, en lugar de enseñarles qué no deben hacer, hay que enseñarles es que amen a Dios. Hijo, como amamos a Dios, este día es para Él. Él nos da todo. ¿Tú amas a Dios por todo lo que nos da? Por la comida, por el vestido, por el techo, por el perdón, por la familia. ¿Amas a Dios? Hazlo por amor a Dios. Y cuando tú siembras en los hijos que hagan las cosas por amor a Dios, que de paso los versículos siguientes es lo que están diciendo, que tú debes repetirle esa verdad a los hijos al salir, al levantarte en todo lugar, en la casa donde estés. Y cuando tú le dices ama a Dios, ama a Dios, ama a Dios, deja de estarle diciendo al niño qué hacer, qué no hacer, qué prohibido. Solo dile que ame a Dios, porque cuando usted ama a Dios, usted automáticamente obedece a Dios. ¿Están entendiendo el concepto? Ahora, pero quiero reafirmarlo con los textos bíblicos. Queda claro aquí que adorar es amar a Dios. O bueno, una de las definiciones de adorar es amar intensamente a Dios. Ahora, miremos por ejemplo este texto que es bien interesante. Mateo, vamos a Mateo. Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Dice el Señor en su palabra. Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, 37. Dice el Señor, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu ¿qué? Tu mente. Ahora, son palabras de Jesús, pero Jesús las está tomando de la Shemá judía. Jesús las trae de Deuteronomio y les dice, mira, esto es lo más importante en la vida es que tú ames a Dios. Porque cuando uno ama, uno está dispuesto a hacer lo que sea por amor al quien uno ama. Si yo tengo que morir por mis hijas, voy a morir porque las amo. Si tengo que entregarles algo de mi cuerpo, un riñón, así sea el corazón, lo haré con gusto. No me importa morir porque amo a mis hijas. ¿Están entendiendo el concepto? Cuando usted ama, usted hace lo que sea por amor. Por eso el concepto es amar a Dios. Ahora miren, si nosotros amamos a Dios, ¿qué debemos hacer? Vamos a Juan 14, 15. Juan 14, 15. Juan 14, 15. Dice el Señor en su palabra. Si me amáis, guardad mis ¿qué? O sea que cuando yo amo a Dios, el resultado de amar a Dios intensamente, como dice la traducción de Proscuneo, es guardar su ¿qué? Sus mandamientos. O sea, adorar a Dios es amar a Dios. Amar a Dios es ¿qué? Guardar sus mandamientos. Miren otro texto. Juan 14, 21, en el mismo capítulo, Juan 14, 21. Dice el Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ¿qué? El que me ama. O sea, ¿cuál es el que ama a Dios? Cuando tú le dices a tu hijo, hijo, ¿tú amas a Dios? Sí, yo lo amo. Tú estás guardando sus mandamientos. Ya, deja que Él decida. Ya le dijiste al niño lo que tienes que decirle. Él ahora comienza a entender, el niño y el adolescente, que lo más importante es amar a Dios. Miren, cuando usted siembra en su niño el amor a Dios, va a llegar adolescente y nunca se va a ir de la iglesia. Porque usted lo formó de la manera correcta. Y entonces ahora sigue diciendo el versículo, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Qué hermoso. Así que adorar es amar. Amar es obedecer. Adora al Creador implica obedecer ¿a quién? Al Creador. Implica guardar sus mandamientos, guardar su ley. Así que mientras que Dios nos dice, o el mensaje del primer ángel dice, obedece a Dios, guarda sus mandamientos para que salgas victorioso del juicio, el mensaje del tercer ángel está advirtiendo es que no adores a la bestia. ¿Y qué es lo que Satanás quiere hacer? Ya lo vimos, llevar a la humanidad a desobedecer. Si Satanás lleva a la humanidad a desobedecer los mandamientos, lo logra. Y a veces usa las naciones para lograr su objetivo.
Y la bestia no es otra cosa que un poder, pero es un poder religioso, que antes fue un poder político. Y Satanás estuvo detrás del imperio babilónico. Y Satanás estuvo detrás del imperio medo-persa, como ya lo miramos. No hablé del griego, pero Satanás estuvo detrás del imperio griego, todos los dioses y falsas deidades que tenían. Luego Satanás estuvo detrás del gobierno romano. Estoy hablando del orden, la secuencia de los poderes a través de la historia. Y detrás del gobierno romano, cuando Jesús viene en escena, era el gobierno o el poder o el imperio que mandaba. Y luego ese imperio romano sufre una transformación y se convierte en un imperio religioso. Cuando Constantino, un emperador, se dio cuenta que el 75% de su imperio aproximadamente eran cristianos, mataban y mataban cristianos, y cada vez que un cristiano era muerto se convertían cientos. Estaban en el circo romano, los estaban echando a los leones, y antes de que, mientras estaban en las fauces de los leones, ellos gritaban: arrepiéntete, acepta a Cristo como tu Salvador, Cristo murió por ti. Y la gente se convertía en las tribunas, y el imperio llegó a tener la mayoría de gente cristiana. Y Constantino muy hábilmente dijo: yo no puedo gobernar un imperio así, seguir persiguiendo a los cristianos cuando la mayoría son cristianos. Pues mejor me hago cristiano y los pongo de mi lado. Y mandó a tumbar los templos paganos y comenzó a construir templos cristianos. Y llegó un momento en la historia donde se dio algo que se llama en la historia el conflicto de las investiduras. Llegó un momento en la historia en que los papas heredan todo el poder romano, todo el poder de los césares, al punto de que las vestiduras y el color de las vestiduras de los césares, el color rojo, púrpura, el escarlata rojo, el púrpura que usaban los césares, ahora es usado para dirigir ese nuevo imperio religioso por hombres que se autodenominaban papas. No voy a hablar de la bestia, sino solo un aspecto. De la bestia yo encontré, cuando ustedes van a Apocalipsis 13, ustedes van a encontrar una cantidad de características de la bestia. Volvamos a Apocalipsis 13. Y vuelvo y digo, tienen que repasar lo que dice el pastor Bor en sus conferencias. Pero hay muchas características de la bestia. Yo encontré, 13 características. Número 1, sube del mar. Número 2, es una bestia que es un poder mundial. Número 3, tiene 7 cabezas, se parece al dragón que también tiene 7 cabezas. Número 4, tiene 10 cuernos. Número 5, en los cuernos tiene diademas, coronas, hablando de realeza. Número 6, habla blasfemias. Número 7, el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Satanás le dio el poder a esta bestia. Número 8, una de sus cabezas es herida de muerte. Número 9, su herida mortal fue sanada. Número 10, tiene autoridad para actuar 42 meses. Número 11, hace guerra a los santos de Dios y los vence. Número 12, tiene autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo. De la misma manera como el mensaje del primer ángel va a toda nación, tribu, lengua y pueblo, este poder tiene autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que, aunque nace en Roma, tiene autoridad mundial. Número 13, la adoraron los que tenían escritos los nombres, los que no tenían escritos sus nombres en el libro de la vida y del Cordero. Pero yo no puedo hablar de eso, ya les dije que mire, pero hay un aspecto que sí quiero hablar, para que ustedes me entiendan. Este es un poder blasfemo. La palabra blasfemia significa decir cosas contra Dios. Y si ustedes van al versículo 6 de Apocalipsis 13, dice: y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, para blasfemar de su tabernáculo y para blasfemar de los que habitan en el cielo. Cuando habla de blasfemias, tiene que ser un poder religioso, porque se mete en lo religioso. Vas a hablar contra Dios, a blasfemar contra Dios. Y la Biblia presenta algunas cosas que son blasfemias. O mejor, en la vida de Jesús hay por lo menos 2 cosas que la Biblia describe como blasfemias. Número 1, que alguien diga que puede perdonar pecados es una blasfemia. Eso está en Marcos el capítulo 2, vayan conmigo, Marcos el capítulo 2. En Marcos el capítulo 2, Jesús le perdona los pecados al paralítico. Y dice la palabra del Señor:
a partir del versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de este modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente quién? Dios. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Les hago una pregunta: ¿Jesús podía perdonar pecados? ¿Por qué podía perdonar pecados? Porque Dios. Pero cuando un hombre dice que puede perdonar pecados, ¿está blasfemando, sí o no? ¿Está blasfemando contra Dios? Claro que sí. Así que este tiene que ser un poder que nace en Roma, que Satanás está detrás y que dice que puede perdonar pecados. Ahora, hay otra cosa que la Biblia dice que es blasfemia. Está en el libro de Juan, el capítulo 10. Libro de Juan, el capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 30. Libro de Juan 10, 30. Ahora, hay más cosas que la Biblia dice que son blasfemia, pero no tengo tiempo de mirarlas con ustedes hoy. Entren al canal Zoom TV y van a seguir aprendiendo. Dice desde el versículo 30, San Juan 10. Dice el Señor: el Padre y yo uno somos. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. ¿Correcto lo que está diciendo Jesús, sí o no? Correcto lo que está diciendo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Le hago una pregunta: cuando un hombre toma el papel de Dios o se hace Dios, ¿comete pecado? ¿Está blasfemando? ¿Sí o no? Claro. Cuando un hombre dice que ocupa el lugar de Dios en la tierra, ¿está blasfemando? ¿Sí o no? Cuando una persona dice que es vicario de Cristo o que está en lugar de Cristo en la tierra, ¿está blasfemando? ¿Sí o no? Ahora, yo puedo aquí seguir hablando. Todavía ni siquiera he terminado una de las 13 características, pero el tiempo no me permite. Solo lo digo para que ustedes entiendan que hay un poder. Satanás se disfraza y se disfraza como apóstol de Cristo para engañar al mundo entero. ¿Y cómo los engaña? Lleva a la gente a que no guarde los mandamientos. Y ese poder enseña a la gente que hay que guardar el domingo, cuando la Biblia dice: tengo por lo menos más de 190 textos en mi Biblia, versión Reina Valera de 1995, más de 190 textos dicen que el sábado es el día del Señor. Pero la gente está guardando el domingo engañados, disfrazado está Satanás, haciéndole creer a la gente cosas que no son ciertas. Por eso tú debes vencer este último pecado de la humanidad, que es esa falsa adoración. Solo puedes vencerlo obedeciendo a Dios. Obedece sus mandamientos, guarda sus mandamientos. Y si no los conoces, tienes que leerlos. Están en Éxodo 20. Y Dios es tan sabio que no quiso que ningún hombre lo escribiera. Dios inspiró la Biblia, inspiró a los profetas, pero Dios se tomó el trabajo de Él mismo, con su propio dedo, escribir en tabla de piedra los 10 mandamientos, para que nadie dijese que era palabra de hombre, sino que es su palabra. Ahora, lo curioso es que cuando tú lees documentos escritos por clérigos de este poder mundial, reconocen que el sábado es el día del Señor, pero que ellos se reunieron y decidieron trasladar la santidad del sábado al domingo. Yo digo, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo Satanás logra decirle a la gente que ahora no hay consecuencias de su desobediencia? Sacan el segundo mandamiento de los 10 mandamientos, que habla que no se debe adorar imágenes. Éxodo 20, versículo 4 al 6, no te harás imagen de ninguna cosa que haya arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero hago misericordia de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Y cómo es posible que hoy hay miles de personas? Yo fui uno de esos, yo estuve engañado mucho tiempo. Dios me abrió los ojos por su palabra. Pero saben, allá hay millones de personas que, como yo, son sinceras,
Son gente extraordinaria, maravillosa, que Dios ama. Son su pueblo, pero nosotros somos los instrumentos para decirle a esas personas que salgan de ahí, para que no reciban las consecuencias de las que habla el mensaje del tercer ángel. Satanás sigue usando lo mismo, disfrazándose como apóstol de Cristo. Lo mismo que hizo con Adán y Eva, llevando a la gente a que le desobedezca a Dios. Y ahora tenemos que la gente no guarda los 10 mandamientos. Consiguió su objetivo. Si lleva a la gente a desobedecer, los tiene en pecado. Lo peor es que la gente no sabe que está en pecado. Lo peor es que la gente cree que está en lo correcto, que su fe es correcta. Por eso digo, porque hay gente buena allí. Y por eso tenemos que predicar este mensaje. Y por eso usted tiene que decirle a todos sus amigos que vean Zoom TV, para que conozcan que Dios tiene un plan para sus vidas y que Dios quiere salvarles y darles vida eterna. Quiero terminar con un texto. Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Versículo 21. Evangelio según el apóstol San Mateo, el capítulo 7. Dice el Señor en su palabra. Dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué? Hay gente que adora a Dios, pero no va a entrar al reino de los cielos, adorando falsamente. El último gran pecado de la humanidad. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que va a entrar al reino de los cielos? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Obedecerle, guardar su palabra. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque están enseñando a la gente que no obedezca a Dios. Porque están enseñando a la gente a adorar falsamente, aunque supuestamente adoran a Dios, supuestamente buscan a Dios, pero son hombres y mujeres que están engañados. Y algunos no están engañados, saben la verdad y engañan a otros. En resumen, cuando alguien adora a la bestia, sí, ¿a quién está adorando? A Satanás. Cuando alguien no adora verdaderamente al Creador, está adorando falsamente a Satanás y a la bestia. Toma una decisión en tu vida hoy. Adora correctamente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Dios te acompañe.